Los siguientes, Lourdes, acompáñame. La sociedad es una sociedad muy moderna, una sociedad está avanzada, una sociedad que legisla muy rápido, pero sigo diciendo lo que acabo de decir hace 5 minutos. Es una sociedad que sigue teniendo sus pinchazos, que sigue teniendo sus dramas, sigue teniendo muchos problemas. Si con la edad avanzada cualquier problema es un drama, imaginaros cuando estás empezando. Imaginaros que cuando estás empezando a la vida, cuando eres un niño, una niña y vas a empezar. Parece que el acoso, el bullying, la palabra, el anglicismo que nos ha invadido, el acoso infantil, es nuevo, no, es nuevo, hubo toda la vida. Pero toda la vida hubo otras cosas que igual se digerían o se llevaban de otra manera. La sociedad de hace X años para acá está teniendo un absoluto desborde por las tecnologías, por la educación familiar, por los entornos en los hogares, los ejemplos que vemos en los hogares, los chicos absorben todo y pasa de todo. No me voy a enrollar yo, porque estoy con Lourdes Verdejo, presidenta de Tolerancia Cero al Bullying, que la conocéis todos también, es una entidad joven, digo joven porque lleva poquito tiempo, ¿no? ¿4 o 5? Pues llevamos 7 años, porque 6 años en activo. Vale, en activo, pero que ella y su gente tienen muchísimo trabajo porque por desgracia estamos viendo unos datos y unas realidades tremendas, entre ellos hasta el propio suicidio. Con lo cual son palabras mayores y vamos a escuchar qué tienes que contarnos y te doy la palabra. Pues bueno, mi compañero Eduardo también está aquí, como muchos compañeros que no han podido venir porque somos padres y madres que trabajamos, que no nos dedicamos exclusivamente solo a la asociación. Somos una asociación sin ánimo de lucro, que venimos trabajando, como bien hemos dicho, 7 años en total, 6 en activo. Es duro empezar a decir que nos ha costado mucho, ha sido muy duro, paso a paso hemos ido creando a la sociedad, la hemos intentado, ¿cómo es la palabra? Socialmente queremos, perdonadme porque yo siempre estoy muy nerviosa cuando hablo públicamente. Estás en casa. Hemos hecho una conciencia social, ¿no? Y poquito a poquito entre las familias, medios de comunicación, otras instituciones, hemos conseguido visibilizar un problema que estaba escondido. El acoso escolar ha existido siempre, y como siempre ha existido, pero no le poníamos nombre, no le dábamos la validez que tenía, el destrozo que hay por detrás del acoso escolar y del ciberacoso. Hasta tal punto que ya sé que el suicidio es multicausal, pero sí que es verdad que muchos de nuestros niños y niñas están viviendo situaciones que de verdad les llega a que la gotita que colma el vaso sea el suicidio. Nosotros en el camino que llevamos muchas veces decían padres neuróticos, sobreprotectores, lo que decía antes Arantxa, ¿no? El estigma, ¿no? Mirad, yo vengo de una familia muy sencilla, donde he vivido la discapacidad, donde he vivido la drogodependencia, donde he vivido el maltrato, donde he vivido muchas situaciones. Pero lo que no voy a consentir, en este caso, es que se vuelvan a repetir patrones. Y entonces lo que hicimos es que cuando fuimos padres víctimas de acoso dijimos hasta aquí llegamos. ¿Qué es el acoso? Es un maltrato, una vulneración de derechos. Es reiterado en el tiempo con un desequilibrio de poder y con una intencionalidad de hacer daño. Pero también somos familias a las que hemos sido vapuleadas por otras familias, por otros profesionales, porque al final el acoso escolar es como, depende qué visión lo veas, es o no es, o es algo normal, ¿no? Tenemos muy normalizado lo que es en la violencia en los menores. Y está el punto de verlo tan normalizado que minimizamos los problemas de nuestros hijos e hijas. Como bien en las jornadas yo también me he quedado, he escuchado muchísimas cosas, pero me llamó mucho la atención una cosa. Antiguamente nuestras familias estaban en casa, siempre había una figura. Y ya sea la abuela, la madre, que normalmente era la madre,
o alguien familiar. En este caso estamos viendo muchos vacíos, niños llave, niños y niñas a los que realmente les estamos dejando solos y solas en este camino. Y yo no quiero empoderarme como mujer si tengo que dejar a mis hijos. Es una decisión que es mía, personal. Yo quiero apoyar a mis hijos, acompañarles en cada momento. Claro que me voy a equivocar. Como madre me he equivocado muchas veces, pero seguiré aprendiendo hasta que me muera. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces se nos olvida que nuestros hijos están mal. Y que muchas veces no les prestamos atención. Y que minimizamos mucho sus problemas. Y que al final nuestros hijos no nos ponemos a la altura de ellos. No nos ponemos... Mira, una cosa que me dice mi hija muchas veces, la pequeña, que ya sabes cómo es, me dice, mamá, ¿me estás oyendo? Y yo la digo, sí, hija, sí. No, mamá, que me oyes, pero no me estás escuchando. Y yo le digo, que sí te estoy escuchando. A ver, ¿qué te he dicho? Y yo le tengo que repetir lo que me ha dicho. Pero en muchas ocasiones, sí, yo te escucho, pero déjame en paz. Es así como muchas veces. Y yo me miro a mí misma en el espejo y digo, ¿qué errores cometemos? Cuando llegan las familias a nosotros, llegan destrozadas, llegan estigmatizadas. Ayer mismo, según llegaban todas las personas a estas jornadas, y que te agradezco que nos hayas invitado, porque a pesar de ser una asociación pequeñita, creo que el camino nos ha demostrado que lo que hemos hecho entre todos unidos en red ha funcionado. Recibía una llamada de teléfono. Me tuvo que venir a buscar a Alfonso para ir a ponerme en el stand porque estaba atendiendo una llamada de teléfono. Lo que quiero deciros con esto es que cuando llaman a este teléfono es porque ya se ven perdidos, se ven con el daño ocasionado, ¿no? Nosotros hemos conseguido visibilizar esa problemática, pero necesitamos seguir visibilizando y concienciando a las personas, a la sociedad en general, pero a los profesionales que están con nuestros hijos, porque recordad que nuestros hijos pasan una parte del tiempo con nosotros, pero la mayor parte del tiempo pasan con esos profesionales que están ahí apoyándonos a educar, no a educarles, apoyándonos, porque yo considero que como madre tengo que educar yo, pero el centro educativo me tiene que acompañar. Realmente lo que conseguimos con esto es, hemos visto casos en situación bochornosa de coger el teléfono a las 11 de la noche y decir que se quieren suicidar y que están pensando en quitarse la vida, y posiblemente esas personas no se iban a quitar la vida, pero necesitaban una mano amiga que les escucharían y que no minimizarían sus problemas. Hemos conseguido que niños que se autolesionaban, con graves autolesiones, se quedaban calvos, se cortaban, en algunos casos utilizaban la drogodependencia, en otros casos se metían en las adicciones de las redes sociales porque eran su único apoyo y amigo, etcétera, etcétera. Nosotros como asociación siempre derivamos a las asociaciones que ya existen, porque consideramos que trabajar en red es positivo. Y no me voy a enrollar más, que yo sé que me divago mucho, pero sí que lo que hemos intentado hacer es, me voy a poner de pies, es conseguir hablar del protocolo de actuación contra el acoso escolar. Empezamos sin abrir protocolos de acoso escolar en los centros educativos. Empezamos a ver que para ellos era burocráticamente, y sigue siendo burocráticamente, un problema. Porque los centros educativos, esos protocolos que hay, al final estigmatizan muchas veces a las víctimas y no lo solucionan. El protocolo de actuación es simplemente una guía en la que nos va indicando qué procesos a seguir y vamos recaudando información para tenerlo en cuenta y hacer luego una valoración. Para mí, voy a ser sincera, depende de quién lleve ese protocolo, me da igual hecho por Asociación Tolerancia Cero al Bullying o cualquier otra entidad, si no se pone como persona y se cree en que el acoso escolar es un problema serio, sigue siendo una mierda. Pero es la única herramienta que tenemos para poder decir que hemos hecho todos los pasos en condiciones. Pero es que muchas veces estigmatizan a las víctimas, las intimidan,
inclusive las redirigen para que digan preguntas que no corresponden a la realidad. Y no se deja, al final no se les deja expresarse libremente. Se estigmatiza porque tu hijo es sensible, porque tu hija, mírala, es que se la excluye sola, es que tiene un problema, es que... Y sobre todo me llama mucho la atención cuando son niños con autismo, en el caso del autismo, que se les coge y se les machaca muchísimo por la condición de ser. Es que tu hijo, es que el niño, es que mírale, es que tal. Mi hija la única problemática que tuvo es que su padre se quedó en el paro. Y entonces la tiraban la comida en el suelo y le decían que los pobres comían en él. Le robaban las pertenencias. Nunca jamás me olvidaré de esas palabras en las que cuando yo saqué a mi hija del centro educativo, llegó a decirme: mamá, gracias por sacarme de este infierno, porque si no, hoy no estaría aquí. ¿Qué mirada tengo que decir? ¿Cuánto la maltrataron? ¿Cuánto tiempo duró? Una agresión puntual es algo puntual, 2 agresiones es algo puntual reiterado, 3 agresiones. ¿Cuántas agresiones tienen que tener? Ya no solo voy a decir físicamente, sino psicológicamente. Sobre todo he conocido niños con 7 años que se arrancaban el pelo, se quedaban calvos porque les dejaban solos en el patio. Creo que es el mayor dolor que hay, la exclusión social. Porque ellos no lo entienden. Ellos quieren ir al colegio. Como os digo que mi hija, la mayor, no quería ir al colegio, la tenía que llevar arrastrando para que encima no me acusasen de absentismo escolar. Porque no quería, enfermaba, la tenía que llevar a todos los centros médicos correspondientes. Pero es que siempre os hablo en primera persona, pero es que se repiten los patrones. Os podría estar hablando de casos concretos. El año pasado hemos tenido 300 y pico llamadas de teléfono, de los cuales 180 y pico personas han sido víctimas de acoso escolar. O eso creemos. Y de lo otro, restante, yo no le quito mérito, porque son conflictos no bien resueltos que están sufriendo los niños. Y que me da igual que me digan que no tienen habilidades sociales, que en muchas ocasiones nos dicen, es que no tiene habilidades sociales. Ya, tendrán que ir aprendiéndolas. Pero nosotros tendremos que ir acompañándoles, pero no por eso van a ser el saco de boxeo de nadie. Porque al final nuestros hijos son el saco de boxeo de muchas frustraciones, de muchas familias que dejan a sus hijos y a sus hijas en casa, solos, con la tecnología, adictos a la pornografía, con sustancias tóxicas, y que encima no tienen una figura que le va a guiar, le va a decir, y que encima son, muchas veces, en muchas ocasiones, son víctimas que sus padres todavía les dicen que mi hijo no, o mi hija no. Pues sí, hay maltratadores y maltratadoras, y si seguimos haciendo las cosas mal, seguimos teniendo maltratadores en gran cantidad porque va creciendo, o maltratadoras o sumisos y sumisas, porque nos les van a destrozar su autoestima, nos les van a destrozar por dentro. Yo siempre digo que y perdonadme la expresión, pero una hostia a tiempo, ¿no? Pues eso es lo que dice mucha gente. Una hostia a tiempo. O sea que utilizaremos violencia con violencia para poder quitar un problema de violencia. Nos estamos equivocando. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, da igual que sean sensibles, no sensibles. Nuestros hijos son como son. Y les tendremos que ir dando herramientas, según vayan creciendo. Pero yo tengo 45 años, tengo una dislexia, y todavía, a día de hoy, con esta asociación estoy aprendiendo. Y lo que quiero decir es que si yo con 45 años tengo que aprender, ellos que no han pasado todo el proceso que yo he pasado durante 45 años, ¿qué? ¿Tendrán que hacerlo? El protocolo es un tema que ahora mismo, a día de hoy, sí que es verdad que se está poniendo el foco de atención, y me encanta, porque vosotros como sociedad lo habéis conseguido. Yo como madre puedo aportar, pero vosotros como sociedad lo habéis conseguido. Porque al final lo que estamos es exigiendo esos protocolos que se abran mínimamente, porque es un protocolo. Cuando llegamos al Congreso de los Diputados y llegamos a la ministra, y cuando hemos llegado a la Casa Real, lo único que hemos pedido es que el protocolo se legalice. Es decir, que hay un marco ley. No vamos a cambiar la ley del menor, es imposible. Y yo sigo pensando que las agresores y las agresores son víctimas. Víctimas de un sistema, víctimas de lo que viven en sus casas.
Porque yo creo que si una persona estaría bien, no haría esas cosas. Los protocolos han hecho virales a la hora de los centros educativos, que hay como 7 protocolos por centro, casi. O sea, nos están dando la razón. Las estadísticas es lo que decían. A un caso de acoso, y siempre hay en los centros educativos un caso de acoso, me da igual que en primaria como en secundaria, hay 300 y pico casos ya. Y se dan las estadísticas de que hay 2 casos por aula. Y es verdad, cada vez que entras en un centro, los niños hablan y cuentan, porque son transparentes. Y te dicen lo que están viendo. Lo que pasa que ahora tenemos un problema. Menores de 14 años no se les puede imputar. Mayores de 14 años se les empieza a imputar. Hoy mismo he publicado una sentencia que hemos ganado de un centro que no voy a comentar, pero sí que lo que más me ha gustado de todo ello es que se les ha condenado a 10 meses de trabajo social. Necesitamos reeducación. Necesitamos esa reeducación de los niños víctimas agresoras y sus familias. Y por lo tanto, necesitamos vuestro apoyo como sociedad para seguir apretando esas tuercas a los que tienen que cambiar nuestras leyes y poder hacer que esa reeducación exista y funcione. Y no me sirve que se tiene que gastar más dinero, sino tienen que contar con vuestras redes que ya están hechas. Vuestras redes son las mejores para trabajar con nuestros niños en un momento determinado que cometan infracciones. Solo voy a decir una anécdota de una niña que se reía de las personas con discapacidad cuando pasaban en la llama y se burlaban, etcétera, etcétera, de un grupo en el que mi hija, la pequeña, estaba. En el momento que vio cómo se reían de unos chicos, mi hija se cogió y le dijo: me parece que te estás equivocando y me voy. No puedes reírte de las personas con discapacidad. Pero es que mi hija no conocía a mi hermano. Pero sin embargo, la educación que ha tenido mi hija es del respeto, de la tolerancia. ¿Qué pasó? Pues que mi hija llegó a casa y se puso a llorar. Y se frustró muchísimo con ello. Bueno, pues simplemente cuando hice el desfile en la lechera, yo cogí a ese grupo tan majete que había, y entre ellos a las personas que se reían con discapacidad. Y yo hice un desfile en el que invité a personas con necesidades específicas. Y a esas personas que se reían con la discapacidad, como querían participar en el desfile, yo les puse a trabajar con las personas con discapacidad. Les ayudaron a poner las camisetas, los calcetines, les acompañaron en todo momento, etcétera, etcétera. A día de hoy no se han vuelto a reír de ninguna persona con discapacidad. Al final, ¿sabéis qué es? La ignorancia. Lo que solo aprenden, la escucha tóxica. Y ahí es donde intentamos. Y no hicimos más que solamente trabajar ese día con esas personas. Pienso que si cada infractor o infractora hiciese, dependiendo de la infracción que haga, hiciese un curso en AMICA, un curso en AMAR, un curso en Cruz Roja, un curso en cada asociación que exista por la infracción que ha hecho, el sistema mejoraría. Y os lo digo en serio. A raíz de ahí conseguimos hacer tarjeta roja. Hoy no tenía que estar yo aquí, tenía que estar Icía, que la queda un mes para ser criminóloga y hoy la pusieron una asignatura. Y nuestro trabajo ha sido intentar todas nuestras carencias que veíamos en la sociedad, porque ya que a los centros no podemos llegar tan de cerca, llegar a través de todos los deportes y de todas las profesiones que pueda haber fuera, exteriormente, de la calle. Y conseguimos hacer un protocolo directamente que ayudaría a guiar. Un protocolo es una guía donde yo me guío, cojo datos, etcétera, etcétera. Muchas asociaciones me criminan, me dicen que por qué no saco todos los casos. Y quiero dejarlo claro aquí. Yo no saco todos los casos a la prensa, porque lo primero que yo no quiero ponerme un like. Yo estoy aquí voluntariamente, altruistamente. Yo lo que quiero es que se reconduzcan las situaciones. Y, por lo tanto, no saco los casos públicamente, porque en muchas ocasiones yo me he sentido vapuleada.
estigmatizado. Por cómo soy, por la diferencia, por mírala, no sé qué, bueno, una serie de cosas. A las familias las hay que cuidar. Y por lo tanto nosotros no vamos a sacar los casos de acoso escolar porque queremos cuidarlas. Tarjeta roja es un protocolo antiviolencia en entornos deportivos y pasa. Y lo que intentamos hacer es poneros gafas, esas gafas, esa mirada. Si vemos a un niño que viene triste, humillado, que no quiere hacer nada, que algo le pasa, porque los niños normalmente quieren jugar, quieren estar con sus compañeros. Muchas veces cuando a los niños no se les invita a los cumpleaños, es increíble lo del tema de los cumpleaños. ¿Cómo les hacen tanto daño? Cuando les escuchas y encima no me han invitado al cumpleaños, ya han invitado a toda la clase menos a mí. Esa exclusión social que hace. Lo que queremos son gafas que poder diferenciar distintos tipos de violencia y discriminación sobre la infancia en los entornos educativos. Lo que pretendemos hacer es una herramienta diseñada para detectar situaciones de violencia. Bien claro, yo conozco gente aquí que ha sido directora de centros educativos y conoce perfectamente que la mirada del acoso escolar es muy distinta, la que vemos los padres a lo que ven los profesionales. ¿Y sabéis por qué? Porque es muy difícil identificar el acoso escolar cuando todos los chavales y chavalas se maltratan entre ellos. ¿Y la diferencia qué es? La reiteración en el tiempo. Cuando vamos a los centros y preguntamos qué es el acoso escolar, todo el mundo sabe qué es el acoso escolar. Pero sin embargo, cuando luego les explicas a través de dinámicas qué es el acoso escolar, todos pecan. No saben identificar el acoso escolar. Porque es muy difícil, porque hay una línea muy fina en la que nos está diciendo que, pero lo que yo sé es que es maltrato. Y el maltrato no está bien. Y por lo tanto, si yo veo una situación de maltrato, tendré que corregirla. Formar parte de un plan holístico y combatir el acoso es una herramienta necesaria, pero no única. Está claro que si la persona que lleva este protocolo, y me da igual que sea nuestro, y no solo tiene para cuando haya una denuncia, decir, no, es que yo tengo ya un protocolo, para mí no me sirve. Tenemos que implicarnos, porque al final son el futuro. La justificación, ¿por qué lo hacemos en el tema deportivo y social? Pues lo he dicho antes, es muy difícil entrar a los centros educativos porque encima se cree que nosotros les estamos cuestionando, y no es verdad. Yo adoro a los profesores y a las profesoras. Les adoro, porque sé que acompañan a mis hijas mientras yo no estoy. Les adoro porque creo que dan unos conocimientos y unos hechos a mis hijas que yo no le voy a poder aportar. Pero les adoro aún más porque son sus segundos padres. Yo la he parido y la tengo todos los días conmigo. Pero ellos están ahí que si a un niño te cansa, imaginaros 25 o 30 niños. Les adoro. Pero sí que veo mal que miren para otro lado en un momento determinado. Y lo mismo que a mí me dicen que yo hago mal, me encanta que ellos también sepan qué es lo que hacen mal. Por eso nos hemos metido como sociedad en el tema del deporte, para que saber identificar si un niño viene mal, viene bien, si está incluido o no está incluido. Las actividades extracurriculares son imprescindibles para completar la educación académica de los menores. El deporte, concretamente, enseña disciplina, trabajo en equipo y tolerancia a la frustración. Y es verdad. Pero sin embargo yo voy a los campos de fútbol y veo, ¡dale! ¡Rómpele la espinilla! A ver si le partes una pierna. Cosas así que es alucinante. Si yo fuese el que estoy ahí, paro el partido. Y a esas personas que hacen las cosas mal, las saco de la sala. Y ya sé que es muy difícil, pero hay que empezar a poner estos puntos, porque si no, acabaremos con una sociedad todavía mucho más violenta. Y lo estamos viendo. El asesinato de Castro, el asesinato de Bob, bueno, hay no sé cuantísimos casos en fiscalía, etcétera, etcétera. El acoso escolar y el resto de formas de violencia sobre la infancia descrita
Es un trasfondo social que implica la solución de conjunto de la sociedad, no desde el ámbito educativo. Es verdad, yo no he hecho la culpa a los profesores. El acoso escolar es un problema educativo. Pero ¿dónde se ejerce? En el centro educativo. ¿Dónde tengo que pedir responsabilidad? Al centro educativo. Y creo que esto, sin padres, profesionales y sociedad en general, no vamos a poder disminuir la violencia. Es imprescindible entender que estos casos, cuando detectamos un supuesto, solo vemos la punta del iceberg. Es verdad. No vemos todos los casos. Porque ¿sabéis qué pasa? Que, fijaros, tengo una compañera y ya voy a terminar, tengo una compañera en la que esa compañera minimizaba todos los problemas de su hijo. Era un niño sensible, no sé qué, siempre justificando, ella es profe. Hasta que se dio cuenta de que su hijo era víctima de meterle la cabeza con 7 años en la baza, de que le bajaban los pantalones, de que le hacían cositas, etcétera, etcétera. El niño solo buscaba atención a los adultos, pero no lo encontró. Solo os voy a decir que el intento del suicidio en edades tan tempranas a mí me preocupa. Bueno, me preocupa en general, pero en edades tan tempranas que ellos no tienen la noción del suicidio como tal, me llama mucho más la atención. Y la justificación jurídica de lo que hemos hecho en el protocolo es que la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia tiene que tener un protocolo de actuación contra el acoso escolar. Todos aquellos que estén con niños y niñas, da igual, en clases de baile, etcétera, etcétera, tiene que haber un protocolo. Nosotros sabemos que se venden estos protocolos. Nosotros le hemos regalado. Le hemos regalado para que todo el mundo pueda acceder a tener una guía, cómo actuar sin prejuzgar, sin hacer daño a los menores, ni revictimizarlos. Y yo creo que con esto hemos terminado. Gracias, Nueva.